Con el nombre de Dios, el poder matricial, absoluto, compasivo, estimados hermanos y hermanas, bienvenidos de nuevo a este capítulo de vuestra serie y ese es nuestro argumento. Continuamos con lo que hablamos en el capítulo anterior y por lo tanto llegamos a la conclusión que nosotros realmente no rechazamos las directrices e instrucciones del profeta en absoluto, pero deben estar regidas por las leyes del tiempo y el lugar y la circunstancia. Hay órdenes proféticas que fueron circunstanciales, relacionadas con eventos específicos y no se pueden considerar como universales y aplicables a todos los tiempos. Entonces, ¿cuál es el beneficio del Corán? El Corán nunca ha sido ni será vaciado de su contenido, y ninguna persona, grupo o incluso una generación entera podrá agotarlo de sus significados y enseñanzas. Siempre estará lleno de sabiduría, significados. Sus maravillas no se agotan, no se desgasta por la repetición, ni se desmiente ni se deteriora hasta el día del juicio. Sabemos también que las narraciones de la sunna profética restringen lo absoluto en el Corán, especifican lo general en él y detallan lo resumido en él. Estamos de acuerdo con este principio, pero queda la pregunta: ¿la restricción profética sigue siendo continua y universal? ¿La especificación profética de lo general sigue siendo eterna y universal? ¿El detalle profético de lo resumido sigue siendo universal y eterno? Aquí es donde radica el problema. Lo que el profeta restringió, especificó y detalló sigue estando vinculado a la realidad temporal y espacial, porque otorgarle un carácter de eternidad y universalidad convierte al Corán en un texto inútil y vacío de significado. Los musulmanes deben tener mucho cuidado con este asunto y prestar mucha atención a él. Restringir la sunna no significa que esta restricción sea eterna, de lo contrario, se perdería la sabiduría. ¿Cómo puede revelarse una ley general y después de un breve periodo, tal vez unos pocos minutos, al profeta la restringe y de esta restricción perdura hasta el fin de los tiempos? Es decir, la delimita en sentido. Si la ley solo tuvo su carácter general por unos minutos, ¿por qué no lo reveló Dios, glorificado sea, como restringida desde un principio? Es decir, si la ley quiso simplemente hacer referencia a una cosa muy concreta y específica, ¿por qué no simplemente se reveló así, si la idea era que permanezca así para siempre? ¿Por qué no lo reveló detallado desde el comienzo? ¿Por qué lo reveló general, si su generalidad y amplitud solo durarían unos minutos o unos días? ¿Es esto lógico o racional? Entonces, las delimitaciones o concreciones del profeta están regidas por el tiempo y el lugar, y no puede tener un carácter de universalidad eterna. En los capítulos posteriores, esta cuestión se nos aclarará definitivamente cuando diferenciamos entre los conceptos de legado y, o mejor dicho, de delegado y mensajero. ¿Es el profeta, la paz sea con él, delegado a toda la humanidad? ¿Es una misericordia para todos los mundos? ¿O hay una diferencia entre el delegado y el mensajero? Bien, asimismo, abordaremos el concepto de obediencia. Obedeced a Dios y obedeced al mensajero. ¿Por qué a veces viene separado y otras veces combinado? ¿Cuál es el concepto de seguimiento en sí mismo? ¿Y cuál es la diferencia entre seguir a una persona y obedecerla? Afirmamos que con la ayuda y la fuerza de Dios no dejaremos ningún aspecto de este tema sin aclarar sus características, para que el espectador entienda que no negamos la tradición profética, sino que criticamos algunas interpretaciones erróneas de base y hay una clara diferencia entre negación y crítica en significado y connotación. Incluso el concepto de negación, algunos dicen, no reconoces la sunna. ¿Qué significa reconocer en primer lugar? ¿Significa el no reconocer, rechazar y no aceptar? ¿Quién dijo que el no reconocer en el libro de Dios se refiere solo a rechazar algo o no aceptarlo? No reconocer en el Corán es aquello cuyas características cognitivas no se han aclarado. Este es el concepto de no reconocer. El no reconocer no siempre significa algo malo en el Corán, sino que es algo ambiguo, cuyas características cognitivas no se han aclarado. Les doy la evidencia de ello. Cuando los ángeles visitaron a Abraham, la pasea con él, y él fue a su familia y trajo un ternero gordo, lo acercó a ellos y dijo, ¿no van a comer? Dios dice, y cuando vio que sus manos no se acercaban a él, no los reconoció y sintió miedo de ellos. ¿Qué significa no los reconoció? No pudo reconocerlos ni entender por qué no comían, pero no los echó ni les hizo daño. Es decir, no los rechazó.
Aquí se muestra que el significado de no reconocer, de aquí surge el concepto de una persona disfrazada en árabe. Utiliza el mismo término. En árabe, alguien que oculta su rostro, ya que el rostro es el mecanismo de identificación, es alguien que no se reconoce. Cuando vemos que alguien está usando una máscara, por ejemplo, para ocultar su rostro, decimos que esa persona está disfrazada, no reconocida. Los hermanos de José, cuando fueron a él, siendo él el gobernador de Egipto, Dios dice, él los reconoció, pero ellos no le reconocieron. ¿Qué significa no le reconocieron aquí? ¿Lo negaron? ¿Lo echaron? ¿No lo aceptaron? No. No lo reconocieron significa que no identificaron, no se dieron cuenta de que era su hermano a quien habían arrojado al pozo. Esto se debe a que al cambio las características faciales de una persona es grande en los primeros años de vida, mientras que sus hermanos ya eran mayores. Por eso él los reconoció, pero ellos no lo reconocieron debido a los cambios en sus rasgos faciales. Entonces cuando Dios glorificado sea dice, ordenen lo bueno y prohíban lo malo. Creen que lo malo, lo no reconocido como bueno, porque es lo que viene escrito en el Corán, no reconocido como bueno. Es decir, munkar, de ahí viene que nakar, es decir, aquello que no se reconoce. ¿Se refiere acaso solo al alcohol, la embriaguez y el adulterio? Lo malo aquí es lo que tiene características confusas, lo que es ambiguo, no se les reconoce. Ordenar lo bueno al ma'ruf es lo reconocido. Y prohibir lo malo es el munkar, es aquello que no se puede distinguir, no se reconoce, es confuso. Y confunde a las personas y les causa malentendidos. Nuestro papel es aclarar las características para aclarar las cosas a las personas. ¿Es algo beneficioso o perjudicial? Porque lo malo no siempre es algo negativo y lo bueno no siempre es algo positivo. Por ejemplo, si hay una persona que se disfraza y vende drogas en el barrio y llega a un coche sin placas y nadie conoce su identidad, cuando lo detengo identifico su identidad, confisco el coche y lo entrego a la justicia. Lo he trasladado de lo desconocido a lo conocido. Una vez que las personas lo identifiquen, este criminal se vuelve conocido, aunque sea un traficante de drogas. Por lo tanto, esta cualidad entre lo conocido y lo desconocido está relacionada con las características de reconocimiento, entre lo ambiguo y lo identificado o reconocido. De ahí que el término no reconocer la sunna, que eso nos aplica injustamente, es en esencia el resultado de una falta de comprensión adecuada del propio concepto. Bien, hemos divagado en este asunto en este capítulo, pero vamos a continuar de forma más concreta en el próximo capítulo. Os dejo bajo la protección de la gracia de Dios, que la paz de Dios sea sobre todos ustedes.